Con las elecciones tan cerca, los últimos programas siempre han ido dedicados, entre paréntesis, a ellas, y hemos ido presentando distintos candidatos. Pero esta vez no vamos a presentar a ningún candidato ni vamos a hablar de elecciones. Vamos a hablar de un colectivo que desde aquí reivindicamos que ha estado totalmente ignorado y maltratado, y que desde hace ya unos años, en concreto desde 1995, se viene a ocupar un espacio de reivindicación que es el de los autónomos. Y vamos a hablar con Elena Melgar, que es la presidenta de ATA Madrid. ¿Qué tal, Elena? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, que como autónoma, supongo, es poco, y la verdad es que estaréis llenos de trabajo, ¿no? Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, por darnos el espacio a los autónomos, no a mí, sino a lo que represento, que es los trabajadores autónomos. Y sí, como buena autónoma, nos faltan horas al día, pero bueno, siempre es un placer que nos dé cabida, por lo menos sí, voz al colectivo autónomo. En 1995 comenzaba un poco la aventura asociacionista, ¿no?, de los autónomos. Cuéntanos un poco a grandes rasgos la historia de ATA, cómo nace, de qué parte y qué es ahora mismo. Bueno, pues ATA nace, como bien has dicho, en 1995, hace 15 años, 16. A nosotros nos gusta decir que estamos en plena adolescencia. Sí, no la locura de la adolescencia, pero sí que estamos en plena adolescencia. Y esto pues nació de donde creemos que deben nacer el asociacionismo, y es de los propios autónomos, a un grupo pequeño de amigos, todos autónomos, comerciantes, situado en Córdoba, en Andalucía, pues se juntaron y vieron que las cosas no estaban bien, ¿no? Que el autónomo al final no teníamos ningún tipo de derecho ni de beneficios al resto de los demás trabajadores. Por lo cual, bueno, pues empezó a andar. Tal era la necesidad, ¿no?, de que alguien representase a los autónomos, que enseguida había muchos asociados, y además, bueno, pues empezábamos a tener sedes por todas las provincias, primero andaluzas, pero vamos, que no tardó mucho en llegar hasta Madrid. O sea, 4 o 5 años después ya teníamos socios en Madrid, ya había representantes en Madrid y en otras comunidades autónomas. Y así, bueno, formamos la federación, que ahora mismo estamos a nivel nacional. Tenemos que decir que, bueno, pues hace 4 días representamos la radiografía, ¿no?, de la asociación, como nos pidió el Ministerio de Trabajo, y hemos quedado bastante bien. Tenemos ahora mismo en toda España 440.000 asociados representados y sedes en todas las provincias, incluso en municipios a nivel nacional. Representamos a casi todos los sectores del colectivo, y la verdad, bueno, pues ha sido una andadura muy difícil, porque, bueno, pues hemos tenido que coordinar, ¿no?, nuestros trabajos independientes con el movimiento de la asociación, pero desde luego creemos que de momento merece la pena. Merece la pena, pero merece la pena hace bien poquito, porque hace muy poco, si no me equivoco, habéis conseguido lo que es el Estatuto del Trabajador Autónomo. Pero esto ha sido ¿hace cuánto? Hace nada, bueno, pues en 2007, hace ya 4 años. En 2007 se aprobó lo que es el texto legal, donde, bueno, pues de ahí hemos ido desarrollando, se han ido desarrollando las leyes que allí se registran. De hecho, bueno, pues el tema de la representatividad, de crear el Consejo del Trabajo Autónomo, es una de las normas que rige el Estatuto. Y ha tardado 4 años en desarrollarse, ¿no? Pero bueno, sí, en 2007, bueno, pues tuvimos la celebración o el momento cumbre de conseguir el tan luchado Estatuto del Trabajo Autónomo, que como mínimo era un texto que nos respaldaba y que nos define, que eso ya es algo. No es poco, ¿no? No es poco, porque estás ya 12 o 13 años sin definición alguna de realmente qué era un trabajador autónomo, sino la única definición es que vas a la seguridad social y pagas un X al mes, ¿no? Exacto, o sea, evidentemente durante años no ha habido ni una definición, ¿no? De hecho, ¿qué era el trabajador autónomo? Pues todo lo que no es el otro trabajador, otro tipo de trabajador. Era, bueno, pues muy dispar, siempre, bueno, pues por nuestro trabajo muy individualista, pero bueno, pues por fin se consiguió por lo menos que se nos considerase, no voy a decir en el nivel que tendríamos que estar, pero por lo menos tener un texto que desarrollase un tipo de leyes en beneficio del autónomo. ¿Se han conseguido, a partir de ese estatuto, se han conseguido mejoras para los trabajadores autónomos o empresarios autónomos
porque ya esa definición es todavía ambigua, yo creo. Se han conseguido mejoras, por ejemplo, en la maternidad, en el riesgo de embarazo para la mujer, en el riesgo laboral. ¿Qué cambios ha habido? Hombre, pues yo creo que ya no solamente el propio estatuto, sino creo que todos estos años de lucha, ¿no?, de reivindicación, ha traído primero una mejora en las prestaciones de la seguridad social. En primer lugar, como bien dices, en la maternidad, ¿no? La mujer autónoma, pues además hemos empezado más tarde, ¿no?, en el mercado laboral del trabajador por cuenta propia. Somos menos que hombres, pero sí que es verdad que hemos crecido en los últimos años con más fuerza. Y bueno, pues ahí había una descompensación. Yo me quedo embarazada, no puedo ejercer mi puesto de trabajo, y ¿qué hago? Cierro mi empresa. O sea, porque es que no soy yo sola, no hay nadie más. Y claro, si me doy de baja, bueno, pues puede que cobre un poco menos, pero mi empresa se va a pique. Igual que la lactancia, no es justo, como otras muchas cosas. Entonces, bueno, eso se ha mejorado un poco. Se ha mejorado, pues bueno, pues el que puedas tener unas ciertas mejoras a la hora de la bonificación de la seguridad social si contratas a otros trabajadores para que te supla, pero creemos que todavía es mejorable. O sea, hay, dependiendo de la comunidad, pues encontrar que hay ayudas para la contratación en el tiempo que tú no puedas ejercer pero no ayudas a la bonificación, sino le ayudas a pagar ese salario. Y bueno, pues creemos que eso se tendría que hacer extensible. La mujer autónoma, desde luego, está pisando muy fuerte, porque bueno, pues todos sabemos ese techo de cristal que tenemos a veces las mujeres en ciertos ámbitos profesionales, y al final pues el hacerte trabajar por cuenta propia te deja el desarrollo profesional que creemos que tenemos adecuando a nuestra formación. Hay muchas leyendas urbanas en cuanto al autónomo. O sea, es decir, hay quien dice, el autónomo no tiene derecho a paro. Así ha sido durante mucho tiempo. El autónomo no tiene derecho a darse de baja. Bien, ¿qué derechos tiene realmente un autónomo y qué no tiene realmente un autónomo? Hombre, pues a ver, el autónomo se puede dar de baja. De hecho, una de las primeras reivindicaciones que consiguió la asociación fue darse, la asociación junto a otras, ¿no?, pero el movimiento asociativista del autónomo fue el que, en vez de darse al 15º día de estar malo, podía darte al 4º día. O sea, puedes darte de baja al 4º día por enfermedad común. Pues si lo tienes cubierto, claro, eso siempre es un poco si lo tienes cubierto con la incapacidad temporal. Eso sí que se puede. Ahora mismo, el derecho a paro, pues es una de las últimas reivindicaciones conseguidas que llevamos solicitando más de 10 años. O sea, evidentemente el trabajador autónomo no ha tenido paro nunca. De hecho, todavía no ha podido cobrar nadie el paro siendo autónomo, porque tiene que pasar un año, y se ha aprobado en octubre del año pasado. Entonces, todavía no ha sucedido el tiempo preciso para que alguien pueda cobrar, un autónomo en paro pueda cobrarlo. No ha salido la normativa en sí, no ha salido todo lo bien que nos gustaría, que sería equiparable al trabajador por cuenta ajena, pero es mejorable, creemos, y desde luego que seguiremos andando para que así se mejore, pero sí que es un paso para que por lo menos tengamos como mínimo una prestación similar, ¿no?, al trabajador por cuenta ajena, porque ahora mismo lo estamos viendo como cierran muchos autónomos y no tienen nada. O sea, solo tienen deudas, porque al final cuando tú cierras tu negocio tienes deudas, no tienes otra cosa. Esa bueno, era otra de las preguntas previstas, y es cómo se ha visto, cómo habéis sufrido desde ATA esta crisis que a todos ha golpeado, al trabajador, al no trabajador, pero yo creo que de una forma muy brutal a los trabajadores autónomos o empresarios autónomos. Pues sí, el trabajador autónomo, creemos que desde que comenzó ya en 2008, hace 2 años y pico ya, va camino, pues vimos como el autónomo era el primero en padecerlo, ¿no? O sea, alguna crisis que desde luego no ha sido el autónomo quien la ha provocado, pero la ha pagado de todas. Estamos hablando de una pérdida de empleo autónomo importante. O sea, solo en la Comunidad de Madrid el año pasado se perdieron más de 4.000, o sea, de afiliación al RETA, las bajas son más. Y hace poco decía yo la frialdad que tenemos, o que hablamos, los números, pues 6.000 empleos menos, eso es menos que el 2008 o 2009. Ya, pero es que eso significa 6.000 familias sin sustento.
sin comida, porque en muchos negocios autónomos trabaja la mujer, el marido, el hijo, y eso deja a mucha gente en el paro, sin cobrar nada, porque no tienen derecho a paro hasta este momento. Entonces, bueno, podemos hablar de cifras, pero es muy frívolo, porque eso, detrás de las cifras hay personas, hay familias, o sea, trabajadores que sí, que no trabajan para otro, pero al fin y al cabo somos trabajadores, o sea, estamos 14, 15 horas trabajando, ¿no? Y aparte, esta crisis no solamente deja al autónomo en el paro, sino que a los trabajadores, que son muchos el empleo que creamos los autónomos. O sea, si somos más de 3 millones de autónomos en este país, del 50% tenemos trabajadores a nuestro cargo. Entonces es mucho el empleo que se pierde y es muchas las consecuencias que tienen que tener, que hemos sufrido el autónomo. Y lo peor, que no vemos salida, ¿no? O sea, que es que se sigue perdiendo trabajo autónomo y por lo tanto empleo. Son 3 millones, nos comentabas, en España de trabajadores autónomos. ¿Cuántos en la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid estamos en más de 350.000 autónomos. También tenemos que ver que ha bajado, ¿no?, la cosa, pero 350.000 autónomos. ¿Cuánto ha bajado desde que empezó la crisis? Pues estamos hablando exactamente un 20, un 30% menos de afiliación al régimen especial de autónomos tenemos en esta comunidad. De hecho, desde que empezó el año, bueno, pues se cifra. El mes pasado, por ejemplo, había como una ligera subida, pero el trimestre se ha cerrado con cifras negativas. De nuevo, es un pequeño, apenas 1%, pero es pérdida. O sea, al final lo que necesitamos ahora mismo es subida, o sea, son datos positivos. ¿Han sido sensibles las administraciones en general, tanto las nacionales como las autonómicas como las locales, ante esta pérdida de trabajadores autónomos, ante esta criba tan brutal que ha habido? Hombre, pues podría haber habido muchísima más sensibilidad, ¿no? Nosotros desde que empezó la crisis empezamos a reivindicar y a que tuviesen en cuenta al autónomo. Y bueno, pues han tardado mucho en darse cuenta de ello y de hecho creemos que todavía no han puesto las medidas necesarias, o sea, las medidas que realmente ayudarían al autónomo a mantenerse. Ya no hablamos de crear más autónomos, que también, que es necesario, ¿no?, para un país que está en esta situación, crear o fomentar el emprendimiento, pero bueno, también habrá que salvar y mantener a lo ya creado, ¿no? Porque si no hacemos, como dicen en mi pueblo, me lo van a perdonar, hacemos un par con buenas tortas, ¿no? Pero matamos a unos para hacer nacer a otros, claro, ¿no? Entonces al final es lo que necesitamos, que haya las medidas necesarias para ese mantenimiento del trabajo, del empleo autónomo. En cualquier trabajo autónomo, de cualquier tipo, yo creo que una base fundamental es precisamente esa, la financiación, las ayudas y la liquidez. ¿Qué parte de culpa han tenido los bancos en la caída de todos estos autónomos? Hombre, pues es un porcentaje importante de culpa, ¿no? O sea, la financiación es el mayor problema del autónomo, ¿no? Por eso se están cerrando negocios. Estamos hablando de que, bueno, pues el autónomo ha funcionado históricamente con unas pólizas de crédito que no estamos hablando de unas pólizas de 100.000 euros, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues para poder adelantar su pago a los proveedores, a los trabajadores, mientras se cobran la factura. ¿Qué pasa? Que al final el autónomo sabe